Buenas noches, mi nombre es Edilber Moris y les vengo a exponer sobre los procesos de integración económica. Son convenios voluntarios que hacen diferentes países con el fin de ampliar y unificar los mercados, para lo cual crean unidades independientes con ese fin específico. A su vez, existen varios tipos de procesos de integración económica, los cuales se pueden diferenciar o clasificar de dos formas. Una, los que son de ámbito territorial y otra conforme al número de participantes. Teniendo esto en cuenta, se definen a su vez tres conceptos principales, los cuales son los procesos de integración económica multilateral, los regionales y los bilaterales. Proceso de integración económica multilateral. Estos se suscriben en el marco de una organización internacional. Todos los miembros ratifican su compromiso con la organización, es decir, su cumplimiento con cada una de las pautas que ella establezca. Estos a su vez lo único que buscan es el libre comercio y en esta pueden participar diferentes países, incluso de distintas zonas del mundo. Los procesos de integración regional se refieren a los acuerdos que hacen los países de la misma región geográfica o de la misma zona geográfica. Es decir, todos los países que pertenecen a un mismo continente. Por ejemplo, estos buscan un comercio preferencial entre ellos y por eso establecen condiciones entre ellos, la cual no tiene por qué limitar el comercio internacional o los acuerdos multilaterales. Todo lo contrario, esto es lo que buscan es fomentar el comercio más libre o el libre comercio. Como ejemplo de los procesos de integración regional tenemos lo que es el Mercosur, que es el Mercado Común del Sur, donde están países de Latinoamérica, o está también la Unión Europea, las cuales arropan un conjunto de países de toda Europa. Y por último tenemos el proceso de integración económica bilateral. Esta es de dos países. Son los convenios que hacen y las normas que se establecen de comercio dos países como tal. Normalmente siempre son de países que tienen una frontera en común, pero no siempre tiene que ser así. Estos a su vez tienen convenios de lo que se refiere a aranceles e impuestos. Cada uno puede comercializar con el otro sin necesidad de pagar impuestos o pagarlos tan altos, dependiendo de cómo sea el convenio entre ellos. Un ejemplo puede ser entre Colombia y Venezuela. Venezuela produce petróleo y Colombia café. Entre ellos no se cobran aranceles o los colocan a un precio muy bajo a comparación de cómo se les cobra a los otros países, con esa condición, para que estos puedan comercializar con su producto y a su vez Colombia con el de ellos. Los desplazamientos de la curva ISLM ante los cambios de las importaciones es el siguiente. Un incremento de estas de las importaciones representa una demanda de productos extranjeros, lo que implica una disminución de la inversión, de la demanda total de la economía y del ingreso producto nacional. Esto se refleja con un desplazamiento de la curva IS hacia la izquierda. De igual forma, un aumento de las importaciones implica una salida de divisas de la economía, lo cual se traduce a una disminución de la oferta de dinero, lo que se muestra con un desplazamiento de la curva LM hacia la izquierda. Los desplazamientos de ambas curvas generan un nuevo punto de equilibrio. Área de libre comercio. Esta es la segunda de ellas y se refiere a que los países miembros eliminan totalmente los aranceles, completamente los aranceles de importación, pero mantienen su política independiente de aranceles al resto del mundo y a todo lo que tiene que ver con el comercio exterior con los demás países que no pertenecen a la organización. Los procesos de integración regional se refieren a los acuerdos que hacen los países de la misma región geográfica o de la misma zona geográfica. Es decir, todos los países que pertenecen a un mismo continente. Por ejemplo, estos buscan un comercio preferencial entre ellos y por eso
establecen condiciones entre ellos, la cual no tiene por qué limitar el comercio internacional o los acuerdos multilaterales. Todo lo contrario, esto es lo que buscan, es fomentar el comercio más libre o el libre comercio. Formas bajo las cuales se presentan los esquemas de integración. En primer lugar, tenemos a la zona de preferencia económica. Esto se refiere a la reducción de los aranceles de las importaciones de los países miembros. Es decir, si es una organización donde está Colombia, Argentina y Venezuela, esos países y la importación de los mismos reducirá sus aranceles a una expresión mínima, pero los aranceles a los demás países o al resto de la comunidad internacional serán independientes de cada uno. Mecanismo de la tasa de interés. Cuando el país con superávit recibe el oro o la divisa extranjera, esto hace que tenga una mayor oferta monetaria. Cuando existe una mayor oferta monetaria, esto disminuye las tasas de interés y aumenta las tasas de interés en el país que tiene déficit. Eso hace que los inversionistas del país en superávit decidan invertir en el extranjero, ya que tienen mayores ganancias a la hora de la inversión como tal. Los procesos de ajuste automático en la balanza de pagos se dan a través de, mediante el ingreso, los precios o la oferta monetaria y la demanda monetaria. ¿Cuál es la relación entre la balanza de pagos y el comercio exterior? La balanza de pagos es una herramienta fundamental para un país. Incluso, algunos solo cuentan con ella para determinar cuál es su situación a nivel de comercio internacional o de comercio exterior. En ella se evalúan términos o conceptos como los cuales son inversión extranjera, importación, exportación y la producción interna, la cual afecta directamente tanto a países del exterior como dentro de la misma nación. Y por último tenemos la Comunidad Andina de Naciones. Esta es una organización internacional de países que están ubicados en la zona andina de Latinoamérica. Ella busca o tiene fin eliminar todo tipo de aranceles para los países que son miembros y tener una misma política exterior de todos estos países y de toda la organización con el resto del mundo. Mecanismo de precio. Esta nos habla de que el país con superávit recibe oro o divisa del exterior. Entonces, el Banco Central le da a los exportadores dinero nacional. Eso hace que aumente la oferta monetaria. Al aumentar la oferta monetaria, aumenta el nivel de precio. Y cuando este aumenta también la tasa de cambio nominal, lo que hace que disminuyan las exportaciones y aumenten las importaciones. Y al final, el equilibrio de la balanza de pagos vuelve a estar como al principio. Además, el ALBA se opone a las reformas del libre mercado e impulsa a lo que son los estados reguladores, a los estados que controlan de más la economía de los países. Esta a su vez pretende abarcar temas como el petróleo, la energía, el deporte, la educación y el medio de transporte. Todo esto mediante un conjunto de medidas que toman los diferentes miembros de la organización. En segundo lugar tenemos el Mercosur, que es el Mercado Común del Sur. En ella abarca a todos los países o a la mayoría de países de Latinoamérica. En los actuales momentos Venezuela está bloqueado. Este se encarga de bajar los aranceles de importación a todos los países miembros, es decir, logrando un comercio exterior con un mayor funcionamiento entre las naciones miembros que pueden ser, o mejor dicho, que son Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia, entre otras. El ALBA, o Alianza Bolivariana de las Américas, es una organización internacional de los estados del Caribe y Latinoamérica. Esta nace con una propuesta de izquierda, que va más allá como para eliminar la pobreza o la desigualdad. Entre ellas, los países miembros o los países que más rol tienen protagónico en ella es Venezuela, Cuba, Nicaragua y distintos países que normalmente van en contra de Estados Unidos.
Incluso el ALBA nace como respuesta al ALCA. Por último, tenemos el mecanismo mediante el ingreso. El país del superávit aumenta obviamente su ingreso, lo que lo lleva a aumentar también sus importaciones, mediante el que el país en déficit disminuye su capacidad de ingreso y también la capacidad de importar. Por eso, comienza a incentivar la exportación y el país en superávit la importación normal. Estos desequilibrios en las importaciones y exportaciones hacen que se vuelva a existir un equilibrio en la balanza de pagos. Por último, en el video analizaremos los desplazamientos de la curva ISLM ante los cambios en las exportaciones. Un incremento en las exportaciones requiere un incremento o un crecimiento en la inversión, en la demanda agregada y en el ingreso o producto nacional. Esto produce un desplazamiento de la curva IS hacia la derecha. De igual forma, el aumento de las exportaciones implica una entrada de divisas a la economía, las cuales, al ser monetizadas, es decir, convertidas en bolívares, harán que aumente la oferta monetaria. Esto refleja un desplazamiento de la curva LM hacia la derecha. Los desplazamientos de ambas curvas generan un nuevo punto de equilibrio.